Bueno, pues una vez más aquí estamos. Centrar la mente, parar el lorito. Ese momento donde los pensamientos no paran de venir y meditas y no paran de venirte cosas y no sabes de alguna forma cómo dejar de pensar. Bueno, pues vamos a ver todo eso. Te voy a dar 5 claves para poder acallar el lorito de tu mente. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. El que piense que de alguna manera somos nuestra mente se equivoca. La mente es un aliado fantástico, pero tienes que aprender a usarlo de alguna manera. No es fácil, pero es alcanzable sin lugar a ningún tipo de dudas. La mente está preparada para siempre estar dando soluciones y vueltas y más vueltas y más vueltas, ¿no? De alguna forma es como una cinta que no tiene stop, no tiene botón de stop, está siempre rulando por ahí. Pero evidentemente puedes y debes alcanzar ese silencio interior, ¿no? El silencio interior es clave para alcanzar un mayor nivel de felicidad, es fundamental. Sin el silencio interior es prácticamente imposible llegar a la felicidad, la serenidad, la iluminación, el despertar, todo eso que hablamos, ¿no? De alguna forma. La presencia requiere de silencio, la aceptación requiere de silencio, tantas y tantas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero que tienes que entender es que nos están bombardeando todo el día con información. Ya queda muy lejos, ya varias generaciones de nuestra gente, de nuestros abuelos, que de alguna forma tenían esos espacios en el campo, ¿no? Donde simplemente estabas conectado con la naturaleza y te dejabas embelesar por lo que te rodeaba. Ahora mismo el hombre blanco es una especie de receptor de información bombardeada por todos lados y además información que nos altera el estado de vibración, ¿no? Cuando no es una enfermedad, son las malas noticias políticas, cuando no ha perdido tu equipo de fútbol, cuando no, bueno, es como un tremendo drama, ¿no? Con lo cual hemos de entender que estamos muy poco entrenados para entrar en el silencio. ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana a intentar estar en silencio? ¿Cuánto tiempo dedicas al día a intentar estar en silencio? Entonces es como si yo de repente pues nunca corro y llega un buen día y dice, quiero hacer una maratón. Entonces claro, al kilómetro vas a caer, ¿no? Porque de alguna forma no has entrenado. Y es relativamente fácil entrenar. Evidentemente no vamos a dar aquí todas las claves, entre otras cosas porque las claves son casi infinitas. Y en absolutamente todas las tradiciones hay claves para entrar en el silencio, ¿no? Pero bueno, hoy quiero darte 5 nada más. Y además 5 que sean sencillas y que tú puedas hacer sin ningún tipo de preparación previa, y aunque sean muy obvias, pues vuelvo a esa pieza que dejo por aquí en algún lado, que decía aquello de sí es simple, pero lo has hecho, ¿eh? Muy importante, una de las piezas claves del mundo interior. Bueno, vamos a ello. La primera de las claves, aunque parezca muy obvia, pero hay que decirla, es aislarte. Aíslate. Aíslate de todo y aíslate de todos. Cuando uno se aísla, y por eso he venido hoy aquí en medio del campo, en medio de ninguna parte, y además con una especie de entorno que parece la mente, ¿no? Que están ahí todos los pensamientos como caóticos. Bueno, pues cuando te aíslas de alguna forma lo primero que haces es parar el input que te viene desde fuera. Y te puede ocurrir que de repente te des cuenta que no te es tan fácil aislarte, sino que se le pregunten a los padres, ¿no? Con hijos que estén en la primera o segunda infancia, ya no digamos, bueno, los bebés incluso te dan algún margen de maniobra, ¿no? Entre toma y toma,
pero desde luego cuando el crío empieza a corretear por ahí, pues es muy difícil. Pero tienes que lograrlo de alguna manera. Y de alguna forma tienes que conseguir al menos 10, 15, 20 minutos al día donde estéis absolutamente aislados, ¿no? Y si no, prueba cuando te vayas a la cama, por ejemplo. Y si vives en pareja, bueno, pues tienes una persona al lado, pero también ahí te puedes aislar. Esa es una primera de las formas de calmar la mente, ¿no? ¿Y qué pasa si cuando te aíslas resulta que no puedes parar? Te empiezan a venir los pensamientos, ¿no? Ese típico ejercicio de vamos a repasar el día. Pero claro, repasas el día y de repente y no dejas de repasarlo y dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, pues ahí vamos con la segunda de las claves. La segunda de las claves es focalizar la atención. Focalizar la atención. De eso va el mindfulness, precisamente, el famosísimo mindfulness que va de estar en una atención total en el momento presente, sin juicio de ningún tipo, ¿no? Entonces, focalizar la atención se puede hacer de muchísimas maneras y además lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Si estás lavando los platos, lava los platos con total atención a el hecho de estar lavando los platos. Y eso quiere decir poner los 5 sentidos dentro de lo que estás haciendo. ¿A qué suenan lavar los platos? ¿A qué huele cuando lavas los platos? Otra fórmula también son las famosas meditaciones activas, ¿no? Esa imagen del monje que está barriendo el patio y dices, bueno, ¿qué hace ahí día tras día barriendo el patio casi que a lo mejor incluso está limpio, ¿no? Bueno, pues lo que está haciendo es precisamente focalizar la atención, ¿no? Y según él va barriendo y con la atención dentro de esa acción pura y dura, lo que haces con la mente es que la mente no divaga, porque la mente la concentras precisamente en eso. Es decir, no se trata de parar la mente, sino se trata de domar la mente, que es algo muy diferente. Entonces, en el momento que tú estás paseando por el bosque o por el campo o por cualquier sitio, un parque, y simplemente lo que haces es estar abierto a todo lo que estás percibiendo, ya estás focalizando la atención. ¿En qué? En todo lo que te rodea. Y en captando la información de todo eso que tienes alrededor, ¿no? Y de repente, cuando estás ahí un rato, pues te das cuenta que ya no tienes todos los problemas que tienes encima normalmente, sino que lo que estás es percibiendo de una forma pasiva, pero activa al mismo tiempo. Pasiva en que tú no estás interviniendo en tu entorno, pero activa en cuanto a tu presencia, tu atención está en todo lo que te rodea. Y ahí es cuando te das cuenta que de repente pasan cosas dentro de ti, ¿no? Resulta que empiezas a cambiar los pensamientos, incluso las emociones, ¿no? Porque a veces el pensamiento te lleva a un bloqueo y ese bloqueo a un problema y ese problema te lleva a una emoción asociada y entonces ya la hemos liado, ¿no? Ya vuelves a estar en esa rueda permanente. Sin embargo, si tú te enfocalizas en todo lo que estás alrededor, incluso percibiéndolo, pues ya resulta que no piensas tanto. Bueno. La tercera de las claves que te doy es focalizarte en tu respiración. Si lo anterior te abruma y de repente todo ese ruido de alrededor resulta que es como muy abrumador y no consigues centrarte o lo que sea, céntrate en tu respiración. Y además, curiosamente, eso lo puedes hacer tanto en estado de quietud, cuando meditas, por ejemplo, simplemente sintiendo cómo entra y sale el aire dentro de ti, como en acción, cuando estás corriendo, por ejemplo. Perfectamente puedes estar sintiendo tu respiración a medida que corres y eso va a hacer que la mente ¡bum!, se centre ¿en qué? En tu respiración. O sea que te das cuenta que unas claves van vinculadas a las otras porque en realidad estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? La gran clave es la presencia, pero esa la voy a dejar ahí porque es que es omnipresente en todas las claves que te estoy dando. Pero la respiración es una de ellas. Y no hace falta que hagas técnicas muy sofisticadas de respiración. O voy a decirlo al revés, es que ya cuando haces técnicas, cuando haces crillas o haces cualquiera de las técnicas, 1000 millones de técnicas que ya hay para respirar, pues resulta que ya estás centrándote ahí la atención y la mente ya te olvidas de ella, porque como son respiraciones muy activas, pues es más fácil, ¿no? Que de alguna forma la mente
se centre en eso. Pero no, simplemente cuando estés viendo la tele. Lo que pasa es que ahí hay un mensaje contradictorio, ¿no? Por un lado estás viendo la tele pasivamente, pero la tele pum, te está bombardeando con lo que te esté bombardeando y de alguna forma tú centrado en la respiración, ¿no? O sea, son como dos actividades que igual no son muy compatibles, pero desde luego yo lo que te recomiendo es que cuando te centres en tu respiración estés haciendo una actividad lo más constante y serena posible, ¿no? Puede ser un paseo, puedes estar sentado, o incluso, y con esto ya pasamos a la cuarta de las claves, meditando, por supuestísimo que sí. La meditación es uno de los mejores métodos para calmar la mente. Claro, ahí mucha gente dirá, bueno, es que yo intento meditar, pero no para de volarme la mente, ¿no? Siempre me vienen esos pensamientos una y otra vez. Bueno, la metáfora que yo creo que más usa todo el mundo es que utilices tus pensamientos como si fueran nubes, ¿no? Que no los combatas. No es una cuestión de parar la mente, es una cuestión de dejar que los pensamientos pasen y tú te centres en tu centro interior, en tu centro energético. Es un centro que no tiene color, ni olor, ni sabor. No, es sobre todo una sensación. Es una sensación energética de que tú estás en tu centro y de repente te abres a lo que esté ocurriendo, ¿no? Fíjate que en esa meditación puedo incluso poner todas las claves anteriores, es decir, de alguna forma te estoy dando claves acumulativas. Cuando tú meditas, te aíslas. Cuando tú meditas, focalizas la atención. ¿En qué focalizas la atención? En muchísimas cosas, pero la más fácil para cualquiera que no haya meditado nunca jamás, en las sensaciones de tu cuerpo. Y entre las sensaciones de tu cuerpo está la respiración. O sea que si no meditas, que es algo que al final acabaremos haciendo todos los días, como comer y respirar, pues también meditar, de alguna forma, empezar cualquier técnica de meditación ya es un inicio para calmar la mente, como siempre se ha dicho y siempre se dirá, ¿no? Evidentemente. Por cierto, hay gente que le gusta mucho las meditaciones guiadas y las meditaciones con música. Yo personalmente prefiero meditar a pelo. La música me distrae, me saca precisamente de centrar mi atención en lo que ocurre en mi interior, en mi mundo interior, que es donde saco más chicha, más jugo, ¿no? Tanto si es una voz que te está guiando por fuera, aunque evidentemente las meditaciones guiadas son muy buenas para un montón de ejercicios y la guía de esas meditaciones te puede ayudar en ese viaje, pero luego ya cuando avanzas un poquito más, pues empiezas a tender a quitarte las meditaciones guiadas y centrarte más en las meditaciones a pelo, ¿no? Lo cual, cuando digo a pelo, quiero decir sin música y sin distracciones exteriores, pero por supuesto con un montón de ejercicios interiores que puedes hacer, ¿no? Bueno, esa es la cuarta. Y la quinta y última, y esta quizás sorprenderá a la gente más, voy a decir normal, aunque todos somos normales, pero la gente que ha estado menos en estos mundos, es centrarte en tus cuerpos energéticos. Todos tenemos, el 100% de los seres humanos y seres vivos, incluyendo las plantas, tienen cuerpos energéticos y también los minerales. Hay muchas capas de cuerpos energéticos más allá del físico, pero bueno, te voy a dar dos que quizás son los dos más fáciles de sentir, ¿no? El primero es el cuerpo energético que tenemos a varios, o como mucho un palmo de nuestro cuerpo, ¿no? Ese aura, ese primer nivel de aura, que es relativamente fácil de sentir. Simplemente lo que tienes que hacer es centrarte en esa especie de nube electromagnética, es una especie de chiribitas que vas a sentir por todo el cuerpo, como si hubiera eso, una nube de energía alrededor de tu cuerpo. Tiene la misma forma que tu cuerpo, o sea que es como una especie de extensión, es como un cuerpo extendido, ¿no? Y está ahí esperando a que tú te calmes y te centres en esa sensación. No importa si al principio no sientes mucho cuando empiezas a intentar percibir tu cuerpo energético, ¿no? Pero desde luego lo que sí es importante es que te centres ahí y aunque no lo sientas, imagínatelo, ¿vale? Imagínate que estás rodeado de una nube de energía que es tuya, forma parte de tu cuerpo y que de alguna forma la piel es más que una frontera, no es más que una frontera, pero es una frontera permeable, porque así es, de hecho, está incluso demostrado científicamente, ¿no? Y el otro cuerpo, que es la Merkaba, que ya es una bola de energía
mucho más grande, quizás de 1,5 metros de radio, creo, o 2 metros incluso, puede ser más grande, ¿no? Pero lo normal es que la tengamos más o menos a esa distancia. Está hecho de una energía que es una energía fogosa, es fuego, y es de alguna forma una burbuja que nos rodea que puede tener muchos problemas, puede estar rasgada, puede estar rota, y bueno, podríamos hablar de la Merkaba mucho, pero simplemente eso, sé consciente de que otro de los cuerpos que tienes, que se llama Merkaba, es una bola de energía que te rodea y de alguna forma está viva. Ya hablaremos y traeremos a gente que nos hable específicamente de la Merkaba, pero vamos, Emilio Fiel, si quieres verlo por ahí o buscarlo, también ha hablado mucho de la Merkaba, pero desde luego no es ni muchísimo menos el único, es decir, esto no es algo que yo me haya inventado o que forma parte solamente de una tradición. Bueno, ¿por qué te destaco los cuerpos energéticos? Porque si consigues ya llegar a ese nivel, es que ya habrás, o mejor dicho, para llegar a ese nivel de percepción, ya sí que es muy, muy importante haber logrado esa calma mental, ¿no? No digo que sea imposible sentirlo cuando estás con la mente activa. Yo ahora mismo estoy hablando contigo y siento perfectamente mi cuerpo energético, pero desde luego esa señal, digamos, cuando te tuneas, te sincronizas con esa señal, pues esa sincronización y esa concentración de tu energía y de tu consciencia contra tu cuerpo energético hace que automáticamente la mente pase a un segundo plano. Y la percepción de todo ese cuerpo pues inunda tus pensamientos, o mejor dicho, inunda tus percepciones y la información que llega a tu cerebro y a tu realidad que en ese momento estás viviendo, ¿no? Así que ahí los tienes. Y poco más. Hazlo, por favor. Utiliza, aunque solo sean 10 minutos al día, hacer todo esto, porque eso va a ser el primer paso para todo lo demás que vas a aprender en tu camino personal. El silencio es fundamental. Y en ese silencio, simplemente esa sensación de estar tranquilamente en tu silencio, sin absolutamente nada más que hacer, simplemente flotar en tu silencio, te va a traer enormes beneficios. Es una maravilla, es una especie de golosina que uno mismo se puede dar, que no cuesta dinero, que no ocupa casi tiempo en tu día, pero que desde luego va a hacer un contrapunto fantástico, fantástico a todo lo que ocurre en nuestra vida, que es tantas cosas que a veces uno acaba harto, ¿verdad? Bueno, nada más por hoy. Gracias por venir una vez más aquí a Mundo Interior. Yo soy Joel Masiebra y te mando un enorme abrazo.